Un tema excluyente es qué país queremos ser en el futuro, populismo o república. Para hablar sobre este tema tenemos hoy a un amigo, una grata presencia, el doctor Jorge Enríquez, que es abogado. Él dice que no es periodista, pero es periodista y es legislador. Y no sabemos si este programa lo vamos a poder hacer así como está hecho ahora durante mucho tiempo. Quizás tengamos que hacer algún programa cómico mientras no la llevemos a Fátima Flores como invitada, porque a partir del momento en que se sancionó un decreto donde modifican la CIDE, no sé si vamos a poder hacer este tipo de programas, con lo cual vamos a impedir que usted tenga acceso a la otra verdad, no a la del relato, a la otra verdad que es la realidad. Jorge, gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que mucha gente asistió a la convocatoria, pero mucha otra dejó de asistir porque no entendió qué significa populismo y república. Bueno, para explicarlo muy sucintamente, el populismo vive en el eterno presente. O sea, para el populismo no hay futuro y el pasado se reescribe permanentemente a tal punto que hoy hasta estamos dudando si el 9 de julio de 1816 fue la independencia, si no habrá sido el 25 de mayo de 2003 cuando asumió Néstor Carlos Kirchner. Y el futuro, porque no le interesa, agotado en este sentido. Yo creo que la Argentina es uno de los pocos países donde la experiencia del pasado no se transforma en una esperanza del futuro, o sea, no se transforma en un aprendizaje que nos permite tener un futuro esperanzador. Si uno ve lo que ocurrió en esta década mal llamada década ganada, yo diría década perdida, o lastimosamente despilfarrada, en cuanto, por ejemplo, en el tema económico es muy claro, hemos crecido a tasas chinas, deberíamos haber crecido a tasas chinas, dejando una sólida infraestructura en distintos temas, redes viales, energética, stock ganaderos, que nos hemos perdido todos, el tema de la cantidad de hectáreas que se encuentran cultivadas en el país es infinitamente menor a las que existían a principios del actual siglo. ¿Por qué? Porque en el altar del presente el populismo consume todo, porque el populismo es para aquí y ahora satisfacer las necesidades inmediatas. Y bueno, esto es demagogia claramente, o sea, no estoy pensando en el futuro, no estoy pensando en la generación venidera, sino en la próxima elección. 3 generaciones de argentinos ya no trabajan, no han visto a sus padres ni a sus abuelos trabajar, o sea que la cultura del trabajo, del esfuerzo que heredamos de nuestros abuelos inmigrantes ha quedado totalmente desahuciada. Y el tema institucional es el más grave de todo, porque yo creo que mientras hubo crecimiento económico, yo diría crecimiento económico, recuperación económica, que no es lo mismo. Mientras existió esta recuperación económica, la gente parecía que con un dólar barato podía viajar, tenía como tiene también ahora el tema del consumo la posibilidad de comprar en 12 cuotas. Hay valores que son intangibles como libertad, república, democracia, que para la gente cuando hay crecimiento económico parecería que la contracara es la pobreza cívica, pero después se empieza a dar cuenta que cuando ese crecimiento económico se va evaporando y cuando ve que, por ejemplo... Que está sostenido, artificialmente, absolutamente artificialmente. Y cuando ve, por ejemplo, que en algún momento esto que estamos pagando ridículo de gas y de luz, financiando quizás los sectores más pobres con la garrafa, a los sectores más ricos que calefaccionan sus piletas de natación, entonces ahí la gente se empieza a dar cuenta que el Congreso no es una institución que está dibujada y una estafeta de correo que le ponen matasellos a todo lo que viene del Poder Ejecutivo. Y se da cuenta también ahora que el tema del, como digo siempre yo, la independencia del Poder Judicial
no es una bolilla de la materia de derecho constitucional de la carrera de abogacía, sino que se da cuenta que la independencia de los poderes es necesaria para que un país funcione. Mira, hace 800 años se cumplió ahora el pasado mes de junio. En 1215 los varones ingleses le arrancaron al rey Juan sin tierra la Carta Magna. La Carta Magna, que era simplemente que pudieran tener los burgueses, los agricultores, la gente que trabajaba, la posibilidad de decidir sobre sus impuestos, que no fuera una cosa que arbitrariamente le impusiera una gabela el señor feudal, sino que ellos querían participar en la toma de decisiones. Y ahí nace el constitucionalismo. Nace como que la facultad que tiene ese señor feudal la quiere recuperar el pueblo, porque el pueblo era el que sostenía con sus impuestos la vida tan acomodada del señor feudal. Pasaron 200 años. Ahora nosotros ya directamente parecería que un gobierno llega con el 54% de los votos, fotografía del 2011, y eso le da posibilidad de hacer lo que quiera. Lo decía muy claramente este filósofo, escritor que murió hace poco, Laclau. Ernesto Laclau lo decía claramente, y su mujer, Chantal, bueno, no me acuerdo el nombre, en un libro que se llama La razón populista. Ahí está el numen del cual se nutrieron los Kirchner, que decía que cuando uno llegaba al poder y con una mayoría homérica, como llegó este gobierno, no tiene que tener límites, porque no tiene que responder a nadie, porque el 54%, más de la mitad, lo invirtió con estas potestades. Entonces no hay ni poder legislativo ni poder judicial. Claramente ella incluso lo dijo en un discurso que analizamos en este programa hace un tiempo. Dijo que ella no se sometía a ningún poder, a la revisión de ningún poder, puesto que la había elegido el pueblo. Exactamente. O sea, desconociendo la división de poderes. Entonces, pero no nos engañaron, porque cuando decían que vamos por todo, era porque lo habían hecho en Santa Cruz. Y en Santa Cruz no habían respetado las normas ni siquiera de la Corte Suprema cuando lo tenían que reponer a un procurador general Sosa, que se reveló, que actuó conforme a derecho. Entonces, ellos, es como que, bueno, yo creo que hay cosas que grafican. Lo que pasa es que a veces la gente no escucha, me da la sensación, no escuchamos. El señor Kicillof un día dijo, cuando le hablaron de seguridad jurídica, dijo, ese concepto horrible. Y ese concepto horrible, dicho por un ministro de Economía, Richard, es muy grave. Vos que durante tantos años has tenido y venís predicando, sobre todo en temas económicos, con sensatez, y no aferrado a una ortodoxia, sino tratando de ver cómo puede ser la evolución de una economía de acuerdo a las coyunturas, pero siempre con la mirada como la política de Estado hacia el futuro. Entonces no es extraño que esta gente quiera, porque tienen dos pilares fundamentales para sostenerse: un presidencialismo exacerbado, totalmente desbocado, que es un autoritarismo, en consecuencia, y quieren lograrse revestirse de un manto de impunidad. Entonces para eso tienen que cooptar el poder legislativo para que no tenga ningún freno, y tienen que cooptar también el Poder Judicial. El Poder Legislativo ya lo han cooptado, porque el Legislativo ya lo han cooptado, y lamentablemente, salvo honrosas excepciones, también hay muchos diputados de la oposición que parecen un poco, a la hora de tomar definiciones, un poco débil. O los corren por izquierda, que también eso ocurre. O hay otras formas de cooptar. O hay otras formas de cooptar, miles de formas de cooptar, o millones. Entonces, millones, justamente. Mirá, millones de razones. Millones de razones. Entonces uno... ahora, el Poder Judicial, que justamente uno pone mayorías especiales, agravadas para designar los jueces, un consejo de la magistratura, para que haya concursos, un mecanismo de ternas que se elevan al Ejecutivo, y el Ejecutivo desinsacula una persona y la envía al Senado. Con mayorías en el Consejo de la Magistratura se tiene que obtener la mayoría absoluta de los miembros para elevar la terna, y el Senado tiene que ser 2/3 de los presentes. Entonces, esto que dijeron, no, esto es complicado, porque incluso más, hasta tenemos que en algún momento negociar con la oposición. Entonces dijeron, y bueno, ¿y cuál es el problema nuestro grave? Después de la Corte Suprema, que ya hicieron las peores tropelías, desde tener a Zaffaroni a tratar de sacar a los empellones Safait.
Lo de Fait, perdón, es alevoso. Es alevoso porque incluso Diana Conti, yo quiero leerlo esto porque es impresionante. ¿Lo dijo antes o después del desayuno, Diana Conti? Bueno, no sé en qué momento. Sí. No sé en qué momento, pero bueno, sí, habría que decirlo, ¿no? Porque ella que tanto sindica a las personas también puede ser sindicada, ¿no? Pero bueno, ella dijo que la Cámara, cumpliendo facultades y deberes exclusivos y excluyentes, le concede el artículo 53 de la Constitución Nacional, analiza si un ministro de la Corte puede acceder a los 75 años de edad que fija la Carta Magna. Pero el artículo que ella, del cual ella habla, que es el 53, si uno va y lo lee, no dice nada acerca de los 75 años ni nada. Dice que es facultad de la Cámara acusar al presidente de la Nación, vicepresidentes y ministros, pero aclara, siempre que haya observado mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes y después de haberlos cometidos y ser declarados culpables. ¿Qué de esto hizo Fait? Nada. Al contrario. Nada de esto. Y el artículo que determina que después de los 75 años se tiene que ir al ministro de la Corte, por el fallo Fait justamente, no es aplicable a los que se encontraban en el ejercicio de sus funciones cuando se produjo la reforma de Santa Fe en el 94. Lo que pasa es que Fait es una pega en el zapato. Acá estos son falacias. Son falacias, bueno, pero... ¿Qué es del relato? ¿Qué es lo que no es falaz? Claro. Y hay porque varias, ¿no? ese es el problema. La gente está engañada con un relato que no es cierto. Y que el día que tenga la oportunidad de que se le caiga la venda de los ojos, se va a querer matar, porque fue cómplice de todo esto. Y me refiero a la gente. Entonces, bueno, es así, es tal cual, Richard. Vos lo dijiste, dijiste mucho, de una manera mucho más sintética de lo que yo a veces, por esa capacidad de síntesis de la cual carezco, me explayo. Pero es así. Y el tema del Consejo de la Magistratura, entonces, ¿qué descubrieron? Una ley, la ley 27.145, que es la ley de subrogancias, que simplemente por un decreto del Poder Ejecutivo puede nombrar jueces. En estos momentos, 1 de cada 5 jueces en Argentina está mal designado. A mí es el señor Claudio Vázquez, sí, que aparte se ha descubierto en estos días que había sido declarado deudor incobrable por parte del Banco Central. No lo digo yo, el Banco Central en un momento dado. Ahora, yo digo, alguien que que fue declarado deudor incobrable por el Banco Central, ¿cómo? Yo directamente me daría vergüenza. Y exhibir un currículum vitae de 2 carillas, donde hizo cursos poco más. Perdón, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Anabel Sagasti, con solo 31 años, se atreve a pedir un examen psicofísico a Fait. El psicofísico tendría que hacérselo a ella, pero bueno, el tema es que vivimos en una ficción. Y esto, lo que se sancionó respecto de la nueva CIDE, es peligrosísimo y nadie está exento, ni políticos, ni periodistas, ni empresarios, ni gente común, que te armen una causa porque la justicia la manejan ellos. No hay justicia independiente. No hay justicia independiente, no hay república. El basamento de una nación, que es la justicia, no existe. Este gobierno la destruyó y esperemos que el próximo pueda volver de alguna manera a ordenar. Yo creo que se puede ordenar, pero vos estás hablando del tema del decreto que salió en estos días, el 2011 del corriente año, que crea la doctrina de inteligencia nacional. Sí, sí. Esto ni en la época de los militares ocurrió. Pero no. Pues... Habría aberraciones peores con los militares, no me cabe ninguna duda. Hubo delitos aberrantes, no me cabe ninguna duda. Pero esto que a vos te puedan... esto golpea lo institucional. Claro. Por una corrida bancaria, cambiaria, por desabastecimiento. Ahora, yo me pregunto, los Kirchner al final de su mandato se preocuparon, porque siempre estuvieron un poco con este tema del lavado de dinero, no era un tema
importante, motivo por el cual también están siendo investigados en tribunales su familia, la familia presidencial, por este tipo de causas. Se vienen a acordar ahora y empiezan a decir, pero hombre, las corridas bancarias o las corridas cambiarias no se producen por una conspiración intergaláctica que quiere destruir este gobierno, porque ellos siempre tienen a mano todos el tema destituyente, este programa es destituyente, no me cabe ninguna duda. Otra falacia, una falacia de falsa causa. Exactamente. Las corridas cambiarias se producen en base a datos concretos de la realidad económica. Cuando la gente se refugia en el dólar es porque sabe que es la única manera que sus pocos pesos puede llegar a tener un resguardo de la inflación galopante. Cuando la gente, si se produce una corrida de este tipo, es evidentemente porque hay una falta de confianza en el sistema, porque hay abultados déficits, porque hay una sobrevaluación del peso, y así podemos seguir en el terreno. Sus propios militantes, Sandra Russo tenía $50.000 en su casa. Sí, que no le hizo caso a su jefa. Y a su propia ideología, la que propala y pregona por los medios de comunicación que lo acaba pagamos. de cobrar de una asociación familiar. Eso es fácil de saber. Eso es fácil de saber. Lo que yo digo es que, porque a mí a veces trato de terminar con algo esperanzador, y digo, bueno, yo creo que se viene un cambio en la Argentina. Yo sí creo que se viene un cambio. La señora presidenta el domingo pasado, el domingo 5 de julio, sufrió una derrota muy importante. En la ciudad de Buenos Aires salió tercero Mariano Recalde con un magro 20% de los votos. Quiere decir que de uno, cada 5 porteños no está de acuerdo con la señora presidente. Que no le echen la culpa a Filmus, que decían que era mufa, porque Filmus salía segundo. Filmus salía segundo, que lo respeten. Que sumen a Lustó y a... Claro, en la provincia de Córdoba decían que a Castelo iba a hacer una campaña espectacular, sacó 17% de los votos el candidato de Cristina. En Santa Fe le anduvo con un 30%, que fue donde mejor anduvo. En La Pampa perdió por una diferencia bastante importante. En Río Negro. En Río Negro perdieron también, obviamente también en Mendoza, y con lo único que se están conformando ahora es que vaya paradoja, ¿no? Que le hacían los cuernitos y cuando subió Menem, y ahora el único lugar donde ganan es la tierra donde nació el menemismo. Qué curioso, ¿no? La verdad que son las contradicciones y bueno, Menem ha terminado siendo... Bueno, es la falta de lógica. En el ocaso ha tenido una defección otoñal, digo yo, Menem, porque... aunque yo no compartía la ideología de Menem, me parece que de un sistema, de un neoliberalismo a pasar a un socialismo caduco, porque no es un socialismo auténtico, sino que es un socialismo que atrasa toda la historia. Jorge, te quiero hacer una pregunta. Perón, que admiraba a Mussolini y tuvo un entrenamiento muy importante con la Alemania nazi, era anticomunista, absolutamente, antisocialista y anticomunista. Los socialistas, los peronistas, que se dicen peronistas, están votando al socialismo y al comunismo. ¿Cómo se entiende? No conocen la historia. No, yo creo que el peronismo, incluso Perón dio tantas vueltas en su ideología, sería para un programa larguísimo. Yo creo que el peronismo tiene esa capacidad de mimetizarse de acuerdo a las circunstancias del momento increíble. El peronismo es una gran cáscara que puede abarcar desde el liberalismo como decía yo, de Menem, hasta tener el cuadro en sus filas que provienen del PC, como el caso de Zanini y tantos otros. Entonces me parece que es algo bajo ese tema de independencia económica, de soberanía económica, soberanía política, ese tema que ellos permite ser un caparazón gigantesco que puede abarcar a cualquiera. Todos los colectivos te dejan bien. Y yo creo que en la vida la gente, yo no niego, porque todo el mundo cambia, y yo a veces digo que el que no cambia lo hace o por un tema de una necedad ideológica o por una falta de madurez dogmática o emocional, pero yo creo que cuando los cambios, porque uno puede cambiar a lo largo de su vida, es lógico. Por supuesto, pero no se cambian principios y valores. Pero no se cambian principios y valores a condición, yo digo siempre, que ese cambio, porque todos lo hacemos, no sea oportunista.
no preguntan de dónde vienen. El caso más típico fue Lorenzo, fue el chico el yerno de Moró, como se llama, Ay, por Santoro, favor, sí. Leonardo Santoro, Sí, que sí, después sí. de haber denostado a la el mismo presidenta, Moró. exactamente, El mismo Moró. después de haber denostado a la presidenta, ahora son aplaudidores de ese corifeo. Porque que lo tiene de la Moró- presidenta. Jorge, a mí me encantaría tenerte muchísimo tiempo más. No. Sé que vos estás apurado, pero te vamos a convocar a otro programa, si es que no tenemos que contar chistes, y con todo el tiempo. Pero sé que el tiempo te urge. el tiempo, pero la verdad que es un gusto hablar con ustedes, sobre todo de estos temas, porque quería terminar con esto, de que yo tengo la esperanza que estamos llegando a un fin de ciclo, y lo que decía de los resultados electorales en las distintas jurisdicciones del país nos avisoran la posibilidad de una república en serio, esta república que estamos debiendo a la democracia desde 1983. Yo creo que la república funcionó hasta los principios de los 90, dentro de todo, para ser una democracia bisoña. La república funcionaba. Creo que desde que vino el gobierno de Menem y después el gobierno de Cristina, lo de la Rúa fue muy breve y fue víctima, lo digo y lo sostengo siempre, de un golpe de Estado civil, no me cabe ninguna duda, prohijado justamente por los mismos que los llevaron a Kirchner ahora, a los Kirchner. Creo que, me parece que los argentinos estamos dándonos cuenta que hay valores que son inclaudicables, como las instituciones de la República, como la división de poderes, como tener una justicia independiente, porque vemos siempre, si no hay una justicia independiente no hay república, y si no hay república no hay libertad. Y todo esto tiene que ser en el marco también de un pueblo solidario, que reconozcamos también que es necesario que todos busquemos tener no solamente un desarrollo económico pujante, sino que esto venga acompañado de una inclusión social y valores que se han perdido, como la educación, el trabajo. Me parece que esto es lo que nosotros tenemos que recuperar. En la Ciudad de Buenos Aires el tema educativo funciona, afortunadamente, no quiero hacer propaganda, pero la Ciudad de Buenos Aires en este aspecto es un ejemplo para todo el país de cómo está el sistema educativo. Pero si cruzamos la General Paz ya es otra realidad y el país es uno solo. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo, y te comprometo a que nos acompañes en otro programa. ¿Cómo no? Vamos a un corte, señor director.